Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que está transitando su cuarta temporada consecutiva, alcanzando a toda la República Argentina. Estamos saliendo desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, como siempre insistimos con esto, y por supuesto agradecemos a cada una de las emisoras, a cada una de las radios que comparten durante todas las semanas este ciclo radial, y de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país, desde la ciudad más grande hasta el pueblo más pequeño. Gracias también a todos los que nos han saludado, a todos los compañeros y compañeras que conformamos Data Universitaria, tanto este programa de radio como quienes están también en el sitio web. Gracias a todos, y también oportunamente el saludo también para todos aquellos que nos han saludado, y para los que no también va el saludo. Siempre me gusta destacar una frase que estaba en el diario La Gaceta de Buenos Aires. Siempre insisto con esa frase, frase que se usa muchísimo cuando conmemoramos el 7 de junio como el Día del Periodismo, el Día del Periodista. Una frase que está en latín, la vamos a traducir porque no hablamos en latín, una frase que decía: raros tiempos de felicidad son aquellos en los que se puede sentir lo que se desea y es lícito decirlo. Más o menos algo así dice la frase del diario La Gaceta, y hoy no estamos ni muy lejos de eso, ni tan cerca tampoco como sociedad. Todavía se coarta un poco la libertad de expresión, la libertad de prensa. No hay tanto periodismo independiente, y lo que hay muchas veces no es tan acompañado como se debería. Y tanto el portal de noticias datauniversitaria.com.ar como este programa de radio es totalmente independiente, totalmente autogestionado, totalmente apartidario. Y con eso siempre defendemos la libertad de expresión y la libertad de prensa, la libertad de comunicación. En cada una de las entrevistas que hacemos, cada uno de los informes que hacemos y publicamos en nuestro sitio web, siempre priorizamos la libertad de expresión, informar con la verdad y tratar de que si hay dos relatos que se están construyendo al mismo tiempo, tratar de poder expresarlos a ambos sin opinar, sino dando la información como tiene que ser. Lamentablemente nuestra sociedad en términos de comunicación está atravesada por noticias falsas, por el fenómeno de la posverdad, muy acrecentado por la globalización y cómo están masificados algunos otros medios de información, o medios donde se consume la información, mejor dicho, como son algunas redes sociales y demás. Pero siempre hay que intentar destacar a aquellos que tratamos de bregar por eso, con la verdad, con toda la información, y siempre con libertad de expresión, libertad de prensa, y tratando de ser, siendo neutrales y objetivos cada vez que vamos a ponernos enfrente de un micrófono o al frente de una redacción, de algún informe o de alguna noticia. Queríamos comenzar diciendo esto, saludar nuevamente a cada una de las radios, a cada una de las productoras que nos toma este programa. Y bueno, queríamos arrancar por ahí. Este programa donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de vinculación, de extensión, de temas de la sociedad, de temas de la política también, por supuesto.
y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Hoy, ¿qué vamos a estar comentando? Tenemos dos comunicaciones que pudimos hacer durante esta semana. Una tiene que ver con la inteligencia artificial, pero en particular con esta herramienta que ha revolucionado mucho en diferentes ámbitos, como es ChatGPT, este chat generativo preentrenado que hace poco cumplió sus primeros 6 meses de vida, y vaya si en medio año que hace que existe o que empezó a funcionar y hacerse más conocido, ChatGPT ha causado una revolución en todo el mundo y en diferentes ámbitos. Como decía, vamos a estar hablando con un especialista en este tema de una universidad argentina. También en un rato vamos a compartir una comunicación con una conocida escritora, pedagoga, Victoria Abreu, quien junto a otras escritoras y docentes muy conocidas, entre ellas la secretaria de Educación de la Nación, han reeditado un también conocido libro que es el ABC de la pedagogía, la educación de ayer, hoy y del mañana. Y bueno, vamos a estar hablando de esta reedición y de cómo era la escuela ayer, cómo es la escuela hoy y cómo pretendemos o qué tenemos que hacer para construir una mejor escuela del mañana. Todo eso vamos a estar compartiendo en un ratito nada más. Hacemos un separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Hace rato que venimos hablando en diferentes programas y con diferentes personas sobre ChatGPT, sobre la inteligencia artificial, sobre cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en la educación, sobre cómo también esta herramienta, como este chatbot, se puede utilizar para en la educación superior, para la educación en los diferentes niveles. Y justamente hace un par de días atrás, un par de semanas atrás, a finales del mes de mayo, esta herramienta de inteligencia artificial cumplió sus primeros 6 meses de vida. Y como decía, sin lugar a dudas ha causado una revolución en diferentes ámbitos y en todo el mundo. Y nos pudimos comunicar durante esta semana con Bruno Ruyu, profesor de la Maestría de Ciencia de Datos de la Universidad Austral y especialista en este tema de la inteligencia artificial, para hacer un repaso sobre un balance sobre estos primeros 6 meses del ChatGPT y sobre qué podemos esperar hacia adelante con esta herramienta. Compartimos. Como algo, justo y empiezo por ahí, ¿no? Como algo tan joven, que tiene apenas 6 meses, ha provocado tanto descalabro, ¿no? en la sociedad, desde organizaciones mundiales dando decir, bueno, hay que tener cuidado con esto, hasta incluso trabajos que ya se están planteando cómo van a cambiar, ¿no? A partir de esta inteligencia artificial. Bueno, me parece una muy buena pregunta porque es algo que nos agarró un poco desprovisto a todos. Yo, si bien trabajo en el área de inteligencia artificial y data analytics desde hace ya varios años, y yo estaba seguro que iba a suceder una revolución de este tipo, nunca imaginé que iba a ser tan rápido. De hecho, hay un video mío en internet hablando hace más o menos un año y yo decía que iba a tardar 2, 3 años. Jamás me imaginé que en 6 meses podía pasar algo así. Y creo que tiene que ver con una conjunción de factores, entre los cuales está la aparición de una tecnología realmente poderosa, como la inteligencia artificial generativa, que aplica tanto al lenguaje como a las imágenes, como a los videos. Y en particular ChatGPT es una inteligencia artificial de lenguaje y un producto muy bueno en la definición de producto tecnológico, es decir, con una muy buena experiencia para el usuario. Creo que esa combinación en el momento justo hizo que explote y logre indicadores que para cualquier startup serían directamente impensados, ¿no? Yo siempre uso la comparación con el indicador que te dice cuántos meses tardó una startup tecnológica en llegar a los 100 millones de usuarios activos, y doy el ejemplo de Spotify, que tardó 55 meses, o Instagram, que tardó 30 meses. Bueno, ChatGPT tardó 2 meses
O sea, es completamente fuera de escala y creo que está en esa combinación, ¿no? Un producto muy bueno, que es una inteligencia artificial que responde muy bien, que es muy verosímil, que logra capturar las sutilezas del lenguaje y además presentado de una forma excelente, que es un chat. Claro. Chat simple y llano, que es lo que todos estamos acostumbrados a usar. Digamos, nadie hoy, o muy poca gente en el mundo hoy, no usa un chat. Entonces no tiene curva de aprendizaje. Directamente uno empieza y habla como lo habla en WhatsApp o en el chat de Instagram o cualquier otro chat. Claro. Y en esto, para marcar también esto de ChatGPT, como lo dice sus siglas, es un chat que está siendo preentrenado. Y en esa cuestión de ser preentrenado, ¿qué podemos esperar cuando logre el fitness, digamos, cuando esté relativamente bien entrenado este chat o esta inteligencia artificial? No, es que en realidad ya existe eso. Porque, como vos bien decís, el chat GPT al que todos tenemos acceso en la página de OpenAI, Sí. es un chat que la información que posee es la que se usó para entrenarlo, que terminó en octubre del 21. Pero, y acá viene el verdadero potencial y acá viene la verdadera razón por la que todo el mundo, las organizaciones internacionales, los organismos mundiales, las empresas o las personas están preocupadas y en otro caso emocionadas por las posibilidades que vienen, es que uno puede enchufar, entre comillas, esto a un montón de fuentes de información y herramientas y hacer que todo eso se potencie al máximo. Entonces, hoy el que usa ChatGPT en la página no tiene acceso a información del 2021 para acá, es decir, no sabe que Argentina ganó el Mundial de fútbol. Pero hay, digamos, Microsoft, que es uno de los inversores principales en OpenAI, ya lo conectó a Internet y hoy lo ofrece en su buscador que se llama Bing, que siempre fue un buscador que estaba ahí a las sombras de Google, que nadie usaba, y hoy le está empezando a comer importante market share o tamaño del mercado, porque justamente te ofrece a ChatGPT conectado a Internet. Entonces ya sabe cosas si está en Internet ya lo sabe, ya lo puede buscar. Y como eso, muchas más. Ahí viene el potencial, no solo en esta interfaz que es muy buena y que logró una gran adhesión, como decíamos antes, sino en todo lo que se va a poder construir utilizando a estas tecnologías de inteligencia artificial de lenguaje como motor para interpretar la información, para procesarla, para reformularla, para reescribirla y conectada, enchufada a un montón de fuentes de información y de herramientas. Creo que ahí es donde está la verdadera revolución que estábamos viendo pasar adelante nuestra de alguna forma. Claro, porque antes al principio decías esto de comparándola, si se quiere, con otras, entre comillas, aplicaciones. Por ejemplo, el caso de Spotify. ChatGPT es una herramienta muy fácil de usar. Bueno, Spotify todos la conocemos y es sumamente fácil de usar porque es una plataforma de streaming de audio. Pero esto uno pensaría, es inteligencia artificial, qué difícil. Y en realidad, si uno se mete en la página de OpenAI, es fácil de usar o de preguntarle, o si no es fácil al principio, te vas dando cuenta cómo preguntar a medida que vas practicando y usándolo también, ¿no? Tal cual, esa curva de aprendizaje es muy, muy, muy poco pronunciada, es muy fácil, no requiere nada más que ponerse y practicar. Es decir, no tienes que leer un manual, no tenés que hacer un curso, no tenés que hablar con alguien que lo sepa. Obviamente, si lo haces, te puede acelerar un poco, pero, digamos, hasta ahora, y como te digo, yo vengo en este mundo de hace tiempo, y no teníamos interfaces para aprovechar inteligencia artificial tan fácil. Había que meter a algún científico de datos, algún ingeniero de datos, alguien muy, muy ducho con números, con herramientas informáticas que pueda, de alguna forma, lograr sacarle valor. Esto es instantáneo, muy sencillo, y yo creo que yo y los que estudian productos tecnológicos desde hace tiempo saben que ahí está la magia, ¿no? De un buen producto, no solo en su funcionamiento, sino también en la simplicidad y la rapidez con que alguien se puede lograr hacer un hábito. Porque en el fondo la teoría que hoy rige las industrias tecnológicas es hay que lograr que la gente genere un hábito en torno a un producto y a partir de eso está el crecimiento. Así que esto es tan fácil que el hábito se logra rápido y además el hábito está reforzado porque las respuestas son buenas, entonces uno quiere seguir preguntando y ahí es donde se da el círculo virtuoso para esta compañía. Hoy hay toda una industria de
de cómo generar este prompt, que es como la pregunta, ¿no? Te lo pregunto, pero a la vez salen dos preguntas. Si está bien dicho prompt primero, y después si hay como toda una industria hoy de profesionales especializados en cómo hacerle preguntas a este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Totalmente, sí, está perfectamente dicho prompt. Bien. La disciplina que de alguna forma se acuñó es prompt engineering, que sería como ingeniería de prompt. Y sí, hoy como gran parte del trabajo de muchas personas está en poder dominar eso para hacerlo de la mejor forma posible. Porque haciendo bien las preguntas uno logra respuestas mucho mejores y y eso le sirve para hacer mejor su trabajo, para generar mejores textos, para lo que esté tratando de lograr. Pero ahí te la voy a dar vuelta un poco más. A ver. Nosotros en mi compañía usamos GPT para hacer mejores prompts a GPT. Entonces ahí es donde empieza toda la exponencialidad de esto. ¿Cómo sería eso? No sé si y, digamos, uno puede hacer que GPT se conecte consigo mismo y se haga y empiece a retroalimentarse y empiece a salir cosas mejores. Por eso es lo que digo, esto es como, acabamos de ver, o el mundo vio en ChatGPT la punta del iceberg, y es tremendo. Abajo hay algo muchísimo más potente y recién lo estamos empezando a descubrir. Esto va pasando día a día. Nosotros, los que estamos en esto, los que tenemos empresas que se dedican a esto, todas las mañanas nos tenemos que sentar a ver qué salió nuevo, porque lo de ayer ya es viejo. Está creciendo todo tan rápido, aparecen cosas tan poderosas que tenés que tirar la mitad de las cosas que hiciste en los últimos 6 meses y volver a hacer, pero sale mucho mejor y es mucho más rápido. Entonces, hay un factor de velocidad que creo que no hay un antecedente en la historia de la humanidad, de algo que crezca tan rápido. Tomándome de eso último, me adelanto a algo que iba a preguntar quizás un poco más adelante, que es ¿hasta dónde puede llegar esto, no? Porque si ya esta misma inteligencia artificial se está usando a sí misma, como vos contabas recién, ¿hasta dónde puede llegar? Hoy hay una preocupación, si se quiere, muy grande en algunos trabajos, en algunos oficios, de si van a ser reemplazados o no por la inteligencia artificial o por ChatGPT o alguna otra herramienta que salga en algún momento. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, yo creo que es muy difícil saber hasta dónde puede llegar, por esto que te digo, todos los días aparece algo nuevo que sorprende y deja obsoleto lo de hace 2 meses, pero yo siempre me imagino que la ciencia ficción nos marca un rumbo de gente que se dedicó a pensar durante mucho tiempo cosas tremendamente fantasiosas y deseables, y yo creo que va por ahí. A ver, yendo en concreto, a mí no me quedan dudas que todos nosotros vamos a tener a nuestro asistente personal dedicado y nos va a estar con nosotros todos los días resolviéndonos un montón de problemas, y no sé si hay, digamos, ahora todo el mundo mucha gente vio las películas de Marvel. Ultron. Iron Man tenía... Sí, el que después terminó siendo Ultron, claro. Jarvis iba a decir, pero bueno, después se fue para Ultron. Pero, digamos, un asistente que te puede resolver un montón de cosas, lo vamos a tener. No hay duda para mí de eso. Creo que se viene una revolución en las interfaces, capaz que me pongo un poco técnico, pero en la forma que accedemos a resolver nuestros problemas. Por ejemplo, una interfaz que apareció en fin de los 90 a 2000 fue la de Internet. Empezamos a resolver nuestros problemas usando Internet. Entonces entramos ahí en ese momento al Internet Explorer y ahí resolvíamos nuestros problemas. Después, en el 2010, ponele, apareció el smartphone. Entonces esa fue la nueva plataforma, la nueva interfaz en la cual resolvíamos muchos de nuestros problemas con las apps del celular. Bueno, esta es una tercera interfaz, tercera porque es de las que yo viví, digamos, pero viene de más atrás, ¿no? Una tercera interfaz que son los asistentes conversacionales. Vamos a conversar para resolver nuestros problemas, no vamos a entrar a una aplicación. Y yo siempre doy el ejemplo de que esto ya existe, solo que lo pueden pagar muy pocos. Digamos, el presidente de Estados Unidos, yo no creo que entre a la página de Booking a reservarse su hotel o a sacar su vuelo. Nada, le dice por mensaje a sus miles de asistentes, necesito ir mañana a Japón, y bueno, alguien le resuelve. Su interfaz es la conversación con un asistente. Bueno, eso lo vamos a poder hacer todos muy pronto, donde cada vez que queramos resolver algo, en lugar de entrar a una página o ir a una app,
conversamos con nuestro asistente y ya nos va a ir resolviendo todo de forma mucho más cómoda, como el que hoy puede pagarlo, hoy lo tiene, y los que no podemos pagarlo lo vamos a tener pronto a nuestro alcance. Me parece que eso es algo que yo veo súper concreto. Y después viene, digamos, toda la parte de los riesgos que vos mencionabas. Yo también me cuesta poder decir cuáles son las profesiones que van a estar en riesgo. Me imagino algunas, pero tampoco quiero salir a generar pánico. Lo que sí tengo una certeza total es que todos los que no se pongan a tiro con esta tecnología van a estar en riesgo. Es decir, claro, para mí el riesgo va a estar en el que no lo adopte. Y de nuevo, no estoy inventando nada, esto ya lo vimos. Y doy el ejemplo más absurdo, pero que para mí es el más claro, es el de las computadoras. Digamos, la computadora fue una introducción tecnológica que generó revolución y que cambió las industrias laborales. Como fue más lenta, el shock se fue absorbiendo y no fue tan así. Pero imagínate hoy un contador que va a una entrevista de trabajo y dice, pero yo no uso computadoras. Claro. Bueno, le van a decir, muchas gracias por haber venido, para que no se hubiese tomado el trabajo, digamos, porque está claro que no puede hacer nada, no puede hacer los asientos a mano. Bueno, eso mismo va a ser cuando de acá, y seguramente sea más rápido de lo que me imagino, pero bueno, de acá a unos años, por decirlo, los trabajos van a requerir que de alguna forma u otra se use esta herramienta, porque si no va a ser mucho más lento, mucho más ineficiente, y no va a poder competir contra los otros profesionales de la misma industria que sí lo hagan. Entonces, ante esa situación de incertidumbre sobre cuáles son las verticales o los trabajos que queden en riesgo, lo que yo tengo certeza es que el que no lo use va a estar en riesgo. Y eso va a aplicar para todas las profesiones, como hoy pasa con las computadoras. Hoy son muy pocas aquellas profesiones en las cuales uno puede darse el lujo de no usar una computadora. Las hay, pero son específicas. Yo no me jugaría a que la mía sea tan específica, entonces por la duda no me arriesgo. Yo aprendo inteligencia artificial, aprendo a usarla más que aprender inteligencia artificial. Aprendo a hacer mejor mi trabajo con eso. Entonces, yo creo que ahí el riesgo se va a minimizar para el que la sepa usar y se va a maximizar para el que no. Bruno, voy cerrando con algunas últimas preguntas y vuelvo a algo medio de ciencia ficción como planteábamos antes y usando esta analogía de las películas de Marvel, de los Vengadores y de Ultron, que quizás muchos estamos en conocimiento de eso. Hoy está también en debate esta cuestión de si la inteligencia artificial, no sé si representada en ChatGPT o no, o en otra herramienta que surja más adelante, va a poder tener emociones o va a poder pensar, razonar quizás como un humano, ¿no? Y tomando esta analogía de Ultron en las películas de los Vengadores de Marvel, digo, en un momento Ultron se pensó como algo bueno, pero que por su propia idiosincrasia y cómo se fue evolucionando, esa interfaz se vuelve un villano, ¿no? de las películas. Estamos planteando algo medio de ciencia ficción, pero en eso quiero preguntarte si ¿ves que puede llegar a pasar esto de que la inteligencia artificial, no que se vuelva un villano de Marvel, sino que pueda tener esa capacidad de pensar o de sentir, ¿no? Como lo hace una persona humana? Sí, bueno, para empezar es una discusión que me encanta y que puedo estar horas filosofando, porque realmente está en el terreno de la filosofía y es algo que existe desde hace, si no me equivoco, Aristóteles ya planteaba que unos robots, no sé si le decía robots, pero bueno, eran equivalentes a unas máquinas que el Hefestos había construido. ¿Qué pasaba si de golpe esos empezaban a tomar decisiones por cuenta propia? O sea, estamos hablando de 2500 años desde que hay registro escrito, que es un tema que está en el mundo de la filosofía. Así que me parece que no hay respuestas porque es algo que viene hace mucho tiempo. Pero siendo lo concreto, estas tecnologías, y de nuevo, y saliendo de ese terreno, nos metemos en el terreno de otra discusión filosófica, que es el problema duro de la conciencia, digamos, que ¿dónde existe la conciencia? ¿Existe la conciencia? ¿Cómo se formula? ¿Son procesos físicos? No. Bueno, claro. Esto es un terreno que hay gente que había dedicado su vida a eso y sigue abierto. Entonces, son muy difíciles de responder, pero en el fondo la inteligencia artificial hace lo que está programado para hacer. Uh-huh. Y a mí... me voy a otro terreno filosófico, ¿vale? La pregunta es, respondiendo a eso sí o no, lo que importa al final es el comportamiento que tiene, ¿no? Claro. La inteligencia, me puse mucho más utilitarista. Sí. Y no sé, yo creo que se van a poder meter mecanismos de control que hagan que se eviten la aparición de Ultron. Creo, ¿no? No estoy seguro tampoco. Lo que sí estoy seguro es que
todos los que trabajen en legislación, todos los organismos internacionales se tienen que poner a trabajar fuerte en esto, porque está sucediendo algo que tiene un montón de riesgos, lo reconocemos, en el mundo de la desinformación. Yo me lo imagino mucho más por ese lado, ¿no? En la generación de contenido malicioso, fake news, ahí sí hay un riesgo concreto, visible, y que hoy ya lo estamos empezando a ver. Me parece que ahí hay un montón de cosas que hay que trabajar, pero creo que hay una oportunidad única, que es que la industria de la inteligencia artificial está levantando la mano y diciendo, che, acá hay problemas antes de que surjan los problemas, o al menos antes que los suframos a nivel catástrofe, que no es lo mismo que pasó con un montón de otras industrias en el pasado, donde se escondían abajo de la alfombra los empresarios o las compañías que lideraban digamos, a ciertas industrias, sabían de los problemas y los ocultaban, y sucedía una catástrofe y ahí todo el mundo abría los ojos y empezaba la regulación. Petrolera, tabacalera, químicas, infinitas, ¿no? Ahora la propia industria dice, acá hay un riesgo, pónganse a laburar los que tengan que laburar para moderar el riesgo, para mitigarlo y para regularlo. Lo importante es que no se duerman, digamos, que no tarden 5 años. Es decir, que los mecanismos que tienen que trabajar en la legislación, ya sea internacional, local, lo hagan a la velocidad que amerita el problema, porque esto avanza rápido, y si tenemos 5 años en las discusiones y no se llega a un acuerdo, bueno, va a pasar algo, vamos a tener problemas. O sea, nos tenemos que poner esta vez en serio y exigirle a quien haya que exigirle que hagan su trabajo también rápido, para que todo el mundo esté de alguna forma acotado de los riesgos, ¿no? Me parece que hay una oportunidad importante, que hay transparencia desde el lado de las compañías que lideran esto, y hay una voluntad de que se haga bien. Entonces, aunque pueda achicar los negocios o achicar los ingresos, porque está claro que tiene que ser bien, tiene que ser bueno el resultado neto, no puede ser que tengamos el calentamiento global y que el mundo esté en riesgo de desaparecer en 20 años, digamos, no tienen que pasar esas cosas. Claro. Yo creo que la conciencia de que hay un problema es buena, ahora hay que trabajar. Volvemos con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos durante esta hora que podemos compartir con todas y todos ustedes información sobre el mundo universitario, sobre la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, sobre muchos otros temas, sobre la sociedad, sobre la política también, por supuesto, y a lo largo de esta hora que también después pueden volver a escucharla en todas las plataformas de audio y también en datauniversitaria.com.ar, por supuesto. Como comentábamos en la apertura, íbamos a estar compartiendo esto que tiene que ver con un libro muy conocido por el ámbito educativo, publicado originalmente en el año 2016 en su primera edición y reeditado hace muy poco y presentado también hace muy poco en lo que fue la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El libro La educación, ayer, hoy y mañana, el nuevo ABC de la pedagogía, que tiene a Silvia Greenberg, a Silvina Birz, que es la secretaria de Educación de la Nación, y a Victoria Abreu, también conocida, docente, pedagoga y escritora de otros libros también, con quien pudimos hablar durante esta semana sobre todo esto que tiene que ver con el libro, sobre las nuevas tecnologías, sobre la escuela de ayer o la escuela que era el hoy en el año 2016 y la escuela que es hoy en el año 2023, y sobre todo la escuela que se pretende construir para el mañana, atendiendo a todo lo que está pasando hoy. Así que compartimos esta comunicación con Victoria Abreu, una de las escritoras de La educación, ayer, hoy y mañana, el nuevo ABC de la pedagogía. Compartimos. ¿Por qué necesitamos una más escuela y una mejor escuela en esta Argentina y en este contexto en el que estamos? Es una pregunta difícil, es una pregunta muy grande, pero nosotros las autoras justamente creo que la respuesta está en el libro, en el sentido que
también cuando nosotros nos surgió la idea de escribir un libro de pedagogía, la primera edición que fue en el 2006, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de escribir un libro de pedagogía? Y la apuesta a escribir un libro de pedagogía tiene que ver con reeditar la confianza en la escuela, ¿no? Porque claro, en un momento donde hay también mucha discusión sobre el sentido de la escuela, sobre si la escuela tal como está sigue teniendo una razón de ser o no, si las tecnologías van o no a desplazarla. Cuando aparecen todas esas preguntas, escribir un libro de pedagogía es un poco como, bueno, ¿por qué, no? ¿Cuál es la razón? Y creo que fundamentalmente escribirlo es el reflejo de la confianza de nosotras las autoras en que la escuela siga siendo algo esencial, ¿no? No esta escuela, no cualquier escuela, ¿no? Sino una buena escuela. Y esa es la pregunta que también tratamos de responder en el libro. ¿Cuál es la escuela que hoy necesita la sociedad? Claro. ¿No? Y una escuela, como dice Lila Pinto, intelectualmente desafiante y emocionalmente significativa. Esa es la escuela que hoy tenemos que poder rediseñar y que para eso hay que seguir haciéndose muchas preguntas. Pero nosotros escribimos este libro en el 2006 y ya estaba instalada la discusión de, bueno, la escuela perdió el monopolio del saber, hoy el saber circula en Internet y se puede buscar información, y estamos hablando del 2006, ¿no? Mucho antes de inteligencia artificial, mucho antes de las discusiones que se están dando hoy, y sin embargo ya aparecía, ¿no? Como una fuerte corriente pensando en una mirada bastante escéptica respecto al sentido de la escuela. Pero nosotras somos las que confiamos en que tiene una función muy importante en la sociedad. Por eso justamente por eso la apuesta a repensarla, porque es una escuela diferente la que tenemos que construir hoy, y es una escuela que tiene que tener otras características, pero sigue siendo igual de necesaria, ¿no? Eso sí estamos convencidas de que sigue siendo necesaria, de que sigue siendo prioritaria. Lo que tenemos que pensar es cuál es la escuela que hoy necesitamos en este siglo, en el siglo XXI, ¿no? Y después, en el medio, pasó la pandemia, claro, y en el medio descubrimos que todos aquellos que promovían la desaparición de la escuela y que las tecnologías la iban a reemplazar, bueno, se hizo muy evidente durante la pandemia que no era tan sencillo reemplazar a la escuela, ¿no? Y que no era tan sencillo aprender con otros dispositivos o sin docentes que estuvieran tan cerca de los alumnos. Y entonces, digo, ¿no? Uno ahí confirma, y seguimos confirmando a aquellos pedagogos que seguimos confiando en el rol de la escuela acerca de su importancia. Pero sí coincido en que tiene que ser repensada, que tiene que ser rediseñada y que el momento actual nos interpela a todos a hacernos un montón de preguntas respecto a su rol y su función. Lo que sí tenemos claro nosotras, las autoras, es que sigue siendo necesaria. En esto de remarcar y sostener, por supuesto, de que es necesaria la escuela, más escuelas y mejores también, y entiendo que, si no lo entendí mal, obviamente la escuela del 2006, cuando salió la primera edición de este libro, no es la misma que estamos hoy en el 2023, cuando estamos haciendo esta comunicación, y quizás no sea la misma en el 2024, no sea la misma en el 2030, que es la escuela por ahí del mañana, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que, además de marcar que es necesaria la escuela hoy, qué es lo que tendría que fortalecerse hoy para esa escuela también del mañana, ¿no? Para pensarlo un poco hacia adelante a esto. Primero, capaz también como aclarar esta cuestión del paso del tiempo, ¿no? Porque el libro se llama La educación ayer, hoy y mañana, y justamente, ¿no? En esa edición del 2006 nosotros nos hacíamos algunas preguntas sobre, bueno, esta nueva revolución que las tecnologías vinieron a traer y el nuevo sentido de la escuela, ¿no? Y cuál tenía que ser. Y entonces empezamos el libro pensando y analizando distintos modelos de institucionalización a lo largo de la historia, justamente para dar cuenta de que la escuela no tiene por qué ser la misma, porque hay una naturalización, ¿no? Del dispositivo escolar que nos hace a veces pensar o confundir respecto a que hay una sola forma de lo escolar. Entonces, el libro lo que busca todo el tiempo es romper con esa naturalización y dar cuenta de esa construcción histórica, ¿no? Y que así como es una construcción histórica
puede llegar a ser diferente en el futuro, ¿no? Entonces esa es la primera cuestión que nos interesaba dejar plasmada en el 2006, que era, bueno, no hay un solo formato de lo escolar, puede ser diferente porque hubo modelos diferentes también y puede ir cambiando a medida que la sociedad también nos va poniendo como otros desafíos adelante. Y muchas de las cosas que nosotros en ese momento pensábamos o proponíamos sucedieron y otras se enfatizaron, pero de una manera que superaron, digamos, un poco todos los pronósticos que teníamos, y claramente no, la escuela del 2023 no es la escuela del 2006, y es más, por eso surgió la necesidad de actualizar el libro, porque leíamos algunas cosas que decíamos, bueno, esto ya, ¿no? Por ejemplo, en un momento hablábamos del fax en el 2006, que era una revolución en ese momento, que hoy claramente ya nadie se acuerda ni de que existía, ¿no? Entonces, la primera cosa interesante para pensar en la reedición del libro es que esa escuela, en los surgimientos de la escuela del 2006, la escuela del 2023, puede ir cambiando, y de acá para adelante mucho más también, ¿no? Como ese permiso a pensar otro formato escolar diferente que tenga más sentido hoy, ¿no? Y que nos cuesta un montón a todos los actores que estamos dentro del sistema escolar, como pensar formatos diferentes. ¿Cuál sería, la otra parte de la pregunta es, bueno, cuál tendría que ser esa escuela dotada de sentido o para que sea emocionalmente significativa, intelectualmente desafiante? Vuelvo a esa frase de Erila Pinto, tiene que tener un valor agregado, ¿no? Y esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál es el valor agregado de la escuela en este contexto donde toda la información ya circula por fuera de la escuela y la escuela ha perdido el monopolio del saber? Entonces, algunos dirán, entonces la escuela no tiene más razón de ser. Claro. Nosotros somos los que decimos, la escuela sí tiene razón de ser, pero tiene que repensar su por qué y su para qué. Y hoy, claramente, ¿no? Y con el surgimiento de la inteligencia artificial y con el surgimiento de tantas noticias que circulan por las redes instantáneamente, el valor agregado de la escuela tiene que ser justamente todo aquello que los estudiantes no pueden resolver autónomamente, y es hoy, por ejemplo, a discernir información verdadera de falsa, a posicionarse como críticos frente a lo que Internet les ofrece, a la cantidad de información y al caudal enorme de información que circula por fuera, a ser selectivos, a priorizar la información, a discernir, a tener criterios de confiabilidad. Esas son algunas de las cosas, por ejemplo, que un estudiante no encuentra en ningún lado hoy, ¿no? Claro. Puede navegar con una experticia enorme, puede tener un acceso con una, no sé, facilidad envidiable para los que somos de otra generación, pero sin embargo, lo que no saben es manejar esa información. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una pista para pensar cuál es el rol de la escuela hoy. Claro. Y además para no limitarnos únicamente al tema de las tecnologías, justamente aprender a convivir con otros, aprender a ser respetuosos con las diferencias, con la diversidad, también es algo que la escuela, que es como el valor agregado de la escuela, ¿no? A conformarnos como ciudadanos informados, comprometidos, solidarios, empáticos. Uh-huh. Es otra también de las funciones de la escuela, y eso a veces lo perdemos un poco de vista, ¿no? ¿Qué pasaría en un mundo sin escuelas donde todos estuviéramos conectados con, no sé, una computadora personal al saber, y qué lugar le queda a ese aprender a vivir con otros? Claro. Entonces creo que ahí tenemos, por ejemplo, dos sentidos muy importantes que constituyen el valor agregado de una escuela del siglo XXI, ¿no? Aprender a construir esas habilidades, ya no a memorizar, ya no a repetir, ya no hay muchas cosas que la escuela del pasado necesitaba que nosotros adquiriéramos, que hoy ya no son necesarias. Uh-huh. Pero hay otras que sí, que son más necesarias que nunca, y es ahí donde la escuela tiene que empezar a ocupar esa área de vacancia para formar sujetos críticos, porque se viene un mundo muy complejo, donde realmente si no aprendemos a discernir información, vamos a comprar un montón de noticias falsas que circulan por el mundo, o claro,
a consumir acríticamente todo lo que otros quieren que consumamos, ¿no? Entonces, ese es hoy el rol de la escuela. Uh-huh. En esto del rol de la escuela y de cómo fue cambiando también el sentido de la educación, quizás como lo entendí, alguna parte de esto último que decís, digo, también entiendo en esto de pensar una nueva escuela o una nueva función es quizás una escuela que no solamente transmita saberes o conocimientos, sino que también ayude al estudiante a formarse y a aprender a ser una persona más crítica, más resolutiva, no sé, ese tipo de formación también personal, no solamente de adquirir un conocimiento y tratar de memorizarlo para que después sea evaluado. No sé si lo entendí también, lo entendí bien por absolutamente, ahí. Pero sí, absolutamente. Creo que hasta podríamos pensar si realmente hoy aprender memorísticamente algo tiene algún sentido. Son preguntas que todavía nos estamos haciendo, ¿no? El otro día hablamos en una reunión de colegas también, bueno, entonces cómo, no sé, si ya, no sé, la sintaxis, la ortografía se corrige sola, habrá algún momento donde eso ya deje de existir. No sé, son preguntas que nos seguimos haciendo, ¿no? Pero claramente el enciclopedismo y la acumulación de información, eso hoy ya no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser, porque tenemos otros dispositivos que almacenan toda esa información y que están disponibles en un clic. Lo que sí tenemos que formar es cabezas críticas frente a eso y poder salir de un lugar consumidor a ser un lugar productor, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de estar pasivamente viendo lo que otros han decidido que nosotros tenemos que consumir, ¿no? Entonces, cuando nosotros les mostramos a los alumnos cómo, no sé, una red social maneja con algoritmos lo que yo veo, ¿no? Ahí como que reaccionan frente a, no, yo pensé que yo estaba eligiendo. No estamos eligiendo. Y esos alertas, prestar atención, ese despertar, es un rol que hoy me parece que tiene que jugar claramente la escuela. Y además, o sea, en relación a los contenidos esto, ¿no? De cómo aprender a discernir, aprender a tener criterios confiables cuando voy a elegir el caudal de información disponible. Esas son las habilidades que tenemos que desarrollar en los alumnos hoy, esas por sobre la repetición, la memorización, que ya hoy no tienen ningún sentido. Y además, como vos bien decís, todo lo que tiene que ver con el aprender a vivir con otros, con el aprender a relacionarse, el aprender a ser respetuosos de las diversidades culturales en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Entonces, ese también es un lugar de la escuela, aprender a ser, aprender a vivir con otros, aprender a pensar, aprender a ser críticos. Y también un plus, que son las habilidades del trabajo colaborativo. Hoy cada vez más nos damos cuenta que los trabajos del futuro, que muchas veces ni nos podemos imaginar cuáles van a ser, los trabajos que van a tener los alumnos que hoy están empezando a nivel inicial, una vez que egresen, cuál va a ser el trabajo del futuro, no sé, es muy difícil de imaginar porque es muy vertiginoso cómo cambia todo. Entonces, lo que sí les podemos enseñar es a trabajar con otros, ¿no? A negociar significados, a ponerse de acuerdo, a nutrirse de lo mejor que tiene cada uno para ofrecer en un grupo, ¿no? Trabajar en equipo. A trabajar en equipo también se aprende y eso también lo puede enseñar la escuela. A desarrollar la autonomía también se aprende y eso también lo puede enseñar la escuela. Y ahí me meto un bocadillo más, ¿no? La cuestión, otro desafío enorme que tenemos como escuela, que es salir de las disciplinas tan encapsuladas, ¿no? Y esto todavía no le encontramos la vuelta, pero está cada vez más claro que lo que se necesita es empezar a trabajar transdisciplinariamente, que los espacios curriculares se empiecen a encontrar, que se pueda trabajar a partir de problemas genuinos, significativos, y no de cosas abstractas donde cada materia como se apropia de ese contenido y no es posible como abrir, ¿no? Las puertas de esa disciplina para hacerla dialogar con otro. Y eso es muy difícil también por las condiciones laborales de los docentes, por ejemplo, en la escuela secundaria, donde tienen muy pocos tiempos para encontrarse, pero hacia ahí tenemos que ir, ¿no? Hacia romper las barreras de la disciplina y empezar a trabajar en base a problemas que sean
significativos para los alumnos, que sean significativos para un impacto en la sociedad, y podemos trabajar con una problemática de medio ambiente donde puedan intervenir todas las disciplinas, ¿no? Ayudando a pensar ese mismo problema. Y este es como nosotros lo que sentimos, que cuando eso pasa, cuando logramos como abrir las puertas de las disciplinas y que empiecen a dialogar entre ellas, los alumnos empiezan a entender el sentido de la escuela, ¿no? Como sentimos que, es por acá, había como algo que era interesante, ¿no? De eso tenemos mucho para aprender de las escuelas técnicas, por ejemplo, cuando empiezan a resolver un producto o terminan un producto que después le terminan llevando a una escuela, ¿no? Algo que trabajaron en algún taller y en el que intervinieron cada una de las disciplinas con su área de experticia, una para medir, otra para resolver, otra para, pensar cálculos matemáticos, y se elabora a partir de ahí un producto que por ahí resuelve algo en una escuela vecina. Y es ahí donde los alumnos, ¿no? Dicen, bueno, la escuela era para esto, ¿no? Porque siempre la pregunta de ellos es, ¿y esto para qué me sirve? Claro. Cuando la escuela puede responder a eso, la dotamos de sentido. Claro. Quiero preguntarte para por ahí cerrar un poco con esto, algo que decías también de cómo romper quizás las barreras de las profesiones o de los trabajos, y una cuestión que mencionabas recién a lo último del trabajo de los docentes en la escuela secundaria, lo marcabas muy, muy bien, y en algún momento al principio hablabas de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías. Vengo de charlar con otra persona sobre la inteligencia artificial y cómo está esta idea de que hay trabajos que pueden cambiar con el uso de ChatGPT o otras tecnologías. Digo, la docencia es un área en la que se puede ver una competencia, se puede ver una herramienta para mejorar la calidad del trabajo, para ayudar a los docentes a llegar mejor a los estudiantes. ¿Cómo ves esa sinergia que puede haber entre inteligencia artificial y las y los docentes? Yo creo que en este momento es más que una herramienta, ¿no? Ya es algo que está atravesando hoy la sociedad, que la escuela no puede desconocer. Ese es como algo que tenemos que vencer como escuela. Muchas veces estos miedos, estos fantasmas, esto, como dijiste, competencia, ¿no? Al principio era la computadora, el internet. Esto ya no es como algo que se pueda discutir, esto ya está. Entonces lo que tiene que hacer la escuela es pensar qué hace con esto. Y es una pregunta que todavía no tenemos una respuesta para ver cómo. Lo que tenemos claro es que tenemos que dejarlo entrar para ver cómo justamente lo trabajamos en alianza, ¿no? No en competencia. Esto forma parte de la era actual, y la escuela tiene que empezar el otro día leímos un artículo que era redes o paredes, ¿no? A derrumbar esas paredes justamente para dejar entrar el afuera. Y esto no quiere decir que la escuela tenga que ir siguiendo los pedidos, las demandas sociales, atrás de las demandas sociales, ¿no? A veces puede funcionar contraculturalmente en algunos aspectos. No es que la escuela tenga que adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos, culturales, pero sí la escuela tiene que dejarlos entrar para ver qué hace con eso. Y la inteligencia artificial nos pone adelante un desafío más hoy, ¿no? Que todavía no tenemos una respuesta. Justamente nos juntamos mucho entre colegas a pensar, bueno, cómo usarlo, de qué manera, qué actividades, qué propuestas podemos hacer con los alumnos. Pero sí es una de las excusas para pensar en esto de derribar las paredes de la escuela y empezar a ver, ¿no? Más claramente lo que está pasando afuera, para darle lugar adentro de la escuela, para discutirlo, para debatirlo, para analizar los riesgos, para formarnos éticamente también como sujetos, porque hay muchas preguntas éticas y morales que se despiertan a partir de esto. Y ese es el lugar de la escuela, poder darle lugar a esas preguntas. Claramente no cerrarnos a esto que ya está. Edith Litwin tenía una frase que era buenísima y era de los 90, que decía: una escuela que no deja lugar a las tecnologías ya no es tradicional, es ficcional.
Y a mí me parece que es algo que cada tanto me vuelve a la cabeza, ¿no? Que es dejar afuera esto que está pasando. Ya es ciencia ficción, porque en verdad ya está sucediendo. Entonces no podemos ponernos anteojeras y cerrarle la puerta a la inteligencia artificial como que es un cuco, porque va a ser más perjudicial todavía, ¿no? Para tener efectos más perversos. Si lo dejamos entrar y hacemos algo con eso, y hacemos que nuestros alumnos descubran las ventajas y también los riesgos de confiar en lo que dice la inteligencia artificial, creo que ahí otra vez tenemos el valor agregado de la escuela. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, encaminados al cierre final de este 128 programa de esta cuarta temporada, de este cuarto año consecutivo con este ciclo radial. Atentos a nuestras redes sociales, @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter, y en todas las plataformas pueden volver a encontrar todos los programas anteriores de esta temporada y desde la temporada 2020, 2021 y 2022 también, donde hay muchísimas informes, entrevistas y demás en las temporadas anteriores. Para cerrar, nos queda contar alguna que otra noticia que pueden encontrar durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar, algunos títulos y vamos a contar en más detalles alguna que otra. Entregaron casi 15.000 nuevas becas Manuel Belgrano. Tuvo lugar el encuentro federal del programa de formación de enfermería. En este encuentro federal se presentó lo que es la nueva ley que busca la promoción de la formación y desarrollo de la enfermería, que fue sancionada y fue sancionada creo que el año pasado, si mal no recuerdo, que lo que busca es garantizar el presupuesto para promover la calidad y cantidad de enfermeros y enfermeras, la profesionalización de los auxiliares de enfermería y también, muy importante, becas para estudiantes y una comisión nacional especial para asesorar en este sentido. También vamos a comentarles que se realizó el segundo Congreso Interuniversitario Laudato Si, coordinado por también las universidades públicas y privadas. También la Universidad Nacional del Chaco Austral realizó el primer Congreso Nacional de Óptica. En la Universidad Nacional de Villa María, esta semana lanzaron la segunda edición de la diplomatura en vitivinicultura y enología, una de las pocas diplomaturas sobre esta actividad que hay en nuestro país. Así que bueno, pueden encontrar toda la información de cómo se pueden inscribir todavía a esta actividad en datauniversitaria.com.ar. También una descripción sobre cómo es el laboratorio de simulaciones industriales de la UNDAB, recientemente presentado hace muy poco y que ya tiene una articulación con varias empresas e industrias de la región donde está inserta la Universidad Nacional de Avellaneda. También una noticia muy importante que tiene que ver con la Universidad Nacional de La Plata es que comenzó a funcionar el primer microeléctrico desarrollado por la Universidad de La Plata. Como decía, lo comunicaron, lo anunciaron en el Día Mundial del Ambiente, que fue el pasado 5 de junio. Un colectivo 0 kilómetro que ya está listo y solamente resta instalar una máquina lectora de lo que es la tarjeta SUBE para habilitar su circulación como transporte público. Esto fue una sinergia entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y la empresa 9 de Julio SAT, y este vehículo a propulsión eléctrica con baterías de litio originalmente tenía un motor convencional como tiene muchos otros y es el primero en su tipo en la Argentina y tiene una autonomía de 200 kilómetros. Y bueno, pueden encontrar algunos otros detalles también en datauniversitaria.com.ar. También el CONICET lanzó el reconocimiento ingeniero Marcelo Niboli a la vinculación tecnológica. Hace poco, el 4 de junio, fue el Día Nacional de la Vinculación Tecnológica en conmemoración a la figura de Jorge Sábato, quien fue precursor de
el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, y se lanzó este reconocimiento que pueden encontrar más información en datauniversitaria.com.ar, donde por supuesto hay un concurso y demás que lanzó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Algunas otras noticias: la comunidad de la Universidad Nacional del Litoral votó una nueva edición del presupuesto participativo. Recordemos, el presupuesto participativo es una política que tiene esta universidad, que también la tienen otras universidades también, para destinar algo del presupuesto que tiene la universidad para que se presenten algunas propuestas. Esa etapa ya sucedió más hace algunos meses atrás, y ahora se votaron las propuestas para que se destine bien ese dinero que se pone a disposición para el presupuesto participativo, que son en total 30 millones de pesos lo que se va a destinar para este presupuesto, para esta edición del presupuesto participativo. Esas son algunas noticias que pueden encontrar durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Hay mucho más que pueden encontrar. También un informe de Argentinos por la Educación que va a estar publicado en los próximos días, que asegura que aumentó la conectividad en las escuelas, pero falta avanzar en los sistemas de gestión escolar. Es decir, avanzó la implementación de sistemas informatizados en la gestión escolar, pero todavía hay provincias que están un poco rezagadas en este sentido. Estamos hablando del informe Conectividad y Sistema de Gestión Escolar, que fue desarrollado por el Observatorio Argentinos por la Educación. Lo pueden encontrar, como decía, en nuestro sitio web. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí del otro lado. Espero que se hayan llevado algo de ambas comunicaciones que hemos tenido, tanto la de Bruno Ruyu, docente de la maestría en ciencia de datos y un especialista en el tema de la inteligencia artificial, analista de inteligencia artificial de la Universidad Austral, y también con Victoria Abreu, esta docente y escritora, con la reedición de el ABC de la pedagogía, la educación de ayer, hoy y de mañana, que bueno, vamos a estar tratando de publicar algo también en datauniversitaria.com.ar para aquellos que no la escucharon completamente. De esta manera nos despedimos. @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @dtuniversitaria en Twitter, www.datauniversitaria.com.ar durante toda la semana. Nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau.